Un tipo con ropa larga camina lentamente hacia él. Y dice que, finalmente, tiene el honor de conocerlo en persona. Un chico joven en mucho tiempo, ropa roja con un dragón dorado en su pecho. Aparece frente al protagonista. Doc piensa que este es el rey neutral que hace yo Mil. Bill camina hacia adelante, le da la mano al protagonista. Y luego presentándose. Dice que la batalla por el trono. Y las acciones durante este escenario. Nunca deja de sorprenderlo. Deo se buscó con interés. Sorprendido. Y extenderá su mano hacia un lado y sonriendo. Respondió que ni siquiera podía imaginar con qué frecuencia. Su constelación. Su patrocinador habla de él. Lo menciona cada 2 veces. El protagonista pensó en lo que. Por cierto, ¿quién es su patrocinador? Un segundo después aparecieron varios mensajes del sistema. Declaró que el guión automáticamente. Notificarle cuando haya un enemigo cerca. La configuración general de estadísticas del personaje se cambió. DOC mirando a su nuevo conocido. Vio sus características y su constelación. El patrocinador era un experto que no interfería. Luego volvió la cabeza con disgusto. Y pensé que tal constelación es lógica. Y debería apoyar a un tipo que finge ser político. A primera vista. El apodo de un experto que no interfiere. Se refiere a la antigüedad. Y las relaciones de algunos amantes. Pero de hecho, esta constelación es uno de los reyes de Joseon. Famoso por sus habilidades diplomáticas. El protagonista imaginó que lo miraría amenazadoramente. Detrás de quien estaba una constelación formidable. Pensó que Wang Gegan era un gobernante derrocado. Después de lo cual, 2 mensajes del sistema aparecieron frente a él. Que decía que la constelación. Un experto que no interfirió le estaba mostrando su favor. Y la constelación manteniendo su neutralidad. Decidió revelar su apodo. Varias personas se dieron la vuelta y el DOC miró hacia adelante. Le pidió a ella que se lo dijera con más detalle. Lo que significaba que solo unos pocos seleccionados podían participar. El tipo respondió que no sabía. Que el DOC no estaba al tanto. Él extendió su mano hacia adelante y dijo eso. Según el mensaje de la mañana desde Tokio. Este escenario requiere que elijan a los participantes. Deo se preguntó qué significa elegir. A lo que se gira diciendo que, por lo tanto, no todo el mundo necesita participar. Pero la indiferencia no será castigada. El protagonista miró hacia adelante con. Y pensé que afortunadamente, todos aquí siguen la letra de la novela. Y sus nuevos conocidos continuaron diciendo que, dados los escenarios anteriores, él entiende que esto suena muy extraño. Deo se ve a la pantalla del sistema y pregunta qué significa. Los participantes serán trasladados a ese lugar. A lo que él respondió que hasta donde él recuerda. Estará allí, entonces el protagonista se dio la vuelta. Escuchar a uno de los chicos volverse hacia el otro, preguntando qué significa que no todo el mundo tiene que ir allí. Deo se pensó que, en este momento, la encarnación se puede dividir en 3 categorías. Mirando al chico sonriente. ¿Quién puso su mano en su pecho? Diciendo que fue una alegría. Con la aparición de ese monstruo. Se sintió de alguna manera incómodo porque resultó ser tan grande. Pensó que el primer grupo son los que esperan. En el momento adecuado, solo para deshacerse felizmente de su trabajo en otros. Muchos de ellos son solitarios, y creen que pueden sobrevivir haciendo el extra. Mínimo necesario. Deo se imaginó cómo eran esos tipos sonrientes. Cubierto de sangre.
Él pensó que si continuaban así, y evitó el escenario, tendrían un destino extremadamente poco envidiable. Después de lo cual, el protagonista se dio la vuelta y miró al tipo, quien apretó el puño. Él pensó que el segundo grupo son los que tienen, más o menos adaptada a escenarios difíciles. Tienden a mirar sus pantallas para ganar determinación y preparar el equipo con anticipación. Tal vez así vivirá un poco más. De repente aparece un hombre frente a nosotros, corriendo rápidamente por la carretera. Doc pensó que estaba en la tercera categoría. Un tipo aparece detrás de Ilya, saltando y gritando su nombre. Bill se da la vuelta y responde que parece que tiene que ir el protagonista mirándolo. Dice que todo está bien. Déjalo ir. A lo que el nuevo conocido de DOC respondió que no. No irá allí solo, el protagonista se sorprendió. Y miré frente al desconcertado. Y el tipo continuó diciendo eso. Esto no tendría sentido. Después de lo cual, levantará la mano que tenía un reloj plateado. Doc mirándolo preguntó de qué estaba hablando. Y el tipo respondió que, en verdad, había venido a su encuentro, me di la vuelta y DOC. Mirándolo abrió la boca y preguntó qué. ¿Por qué con él un segundo después? Me volveré hacia la multitud, y estirando los brazos hacia los lados. Dijo que el mundo no tiene rey. Y ellos son sus gobernantes. Abandonado por él en una situación tan terrible. El protagonista miró frente a él con disgusto. Y pensé que todavía había una tercera categoría. Presentó a su nuevo conocido, quien estiró su mano hacia adelante con una sonrisa. Y pensé que los que esperaban ansiosamente su llegada estaban usando a otros para su propia supervivencia. Después de lo cual, apareció un mensaje del sistema, en el que todos los elementos eran desconocidos. Y luego otro, donde la tarea principal era cazar una serpiente. Un gran número de personas se paró, justo enfrente del edificio, que estaba bastante intacto en las condiciones actuales. La gente estaba armada cada uno en su lugar con un arma. Mientras detrás de ellos había una tienda de campaña que estaba protegido por dos tipos, vestido con kimonos negros idénticos. Varias personas de repente miraron hacia un lado y mostraron sorpresa en sus rostros, mientras que solo se podía escuchar un ruido fuerte a su alrededor. Doc sostuvo a su hijo en su espalda y con una mirada segura de sí misma. Caminó hacia adelante con pasos lentos, mientras sus compañeros estaban detrás de él, y también caminó hacia adelante lentamente. Doc se continuó caminando hacia adelante, levantando ligeramente la cabeza y mirando al frente, con una mirada segura y sin emociones, sosteniendo a Sana en su espalda, mientras uno y yo estábamos detrás de él mirando a su alrededor. De repente, el protagonista se acercó a un hombre con un kimono negro y estaba muy sorprendido. Hasta que el hombre parado justo frente a él extendió su mano hacia adelante y no le permitió ir más lejos. El tipo del kimono continuó estirando la mano hacia adelante, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo. Mira hacia adelante con una mirada seria, diciendo que piden perdón. Pero solo los reyes pueden ir más lejos. Y su camarada de armas se paró a su lado y esperaba con una condena. Y mirada insatisfecha de Ose se volvió bruscamente hacia atrás, expresando seriedad en su rostro. Y continuó sosteniendo a su hijo en su espalda, mientras uno de pie detrás de él asintió con la cabeza con una mirada confiada hacia adelante. Dark y le entraron en la tienda, empujando a un lado la tela mientras Ayan, a lo largo con Desana en su espalda, lo siguió con su mirada. Y uno de pie a su lado levantó la mano. Y con preocupación
abriendo la boca de par en par, dijo que si algo pasaba, debería gritar de inmediato. El protagonista volvió su mirada un poco hacia un lado y miró al frente, sonriendo un poco con una mirada seria, pensando que incluso había insonorización aquí. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que la insonorización habilidad estaba en efecto en esta área. Y una voz desconocida del frente dijo eso. Ya lo había dicho 100 veces. Que era mejor nominar a su grupo. Doc y yo nos paramos en la entrada de la tienda. Y, con una expresión sorprendida y tranquila en sus rostros, miró al frente, a un hombre desconocido con traje negro que, moviendo su mano hacia un lado con su boca bien abierta, dijo que Corea estaba muy por detrás. Preguntó cómo iban a alcanzar a con los demás. Añadió que si iban, todo saldría diferente. Inmediatamente después de eso, abruptamente puso su mano sobre la mesa. Y continuó diciendo que, incluso entonces llegaría allí, mientras Jin estaba sentado en la mesa de negociaciones, con una expresión insatisfecha en su rostro, su cabeza hacia abajo y sus brazos cruzados sobre su pecho. Y a su lado estaba G1. ¿Quién con gran sorpresa en su rostro? Ella volvió la cabeza hacia un lado y miró al frente. En el mismo momento, una voz desconocida dijo que el último rey había llegado. Mientras el hombre del traje negro se volvía, con gran sorpresa y confusión. Los tres reyes volvieron la cabeza, mientras estaba sentado en la mesa, y vi lo que estaba pasando. Mientras un hombre con traje de negocios se volvió bruscamente hacia un lado, y miré al frente con gran sorpresa. Y justo enfrente de él estaba DOC, expresando su seriedad. Mientras había silencio en la tienda. En el mismo momento, Haeyun levantó la cabeza ligeramente hacia arriba y esperaba con una mirada seria y condenatoria. Y Higano, que estaba sentado a su lado, giró bruscamente la cabeza hacia un lado y miró al frente, mientras el protagonista razonaba que este era el rey de Maitria y la reina de belleza. Con una sonrisa arrogante, cerró los ojos. Se quedó quieto y expresó calma y compostura en su rostro. Y la oscura razón de que este era el rey de la neutralidad. La reina de los errantes se sentó en su lugar y cubriendo su cara con una máscara. Se cruzó de brazos en el pecho, con una mirada claramente insatisfecha, mientras la protagonista hablaba de su rango. Después de lo cual DOC comenzó a hablar sobre el último de ellos. Mientras que una medalla de oro brillante, como una estrella con símbolos coreanos en el medio, colgado del cuello de un traje de negocios, brillando en la luz. Un hombre con traje de negocios puso su mano frente a él, inclinando ligeramente la cabeza hacia un lado. Esperaba con un claramente insatisfecho y expresión incomprensible en su rostro. Con su boca ligeramente abierta preguntando quién más era este. Yo continuó de pie en su lugar, con sus brazos a los lados, y miró al frente, con una expresión seria y tranquila en su rostro, diciendo que era Kim Díaz. Y pensé que era extraño. Y él no recordaba esto. Hasta que el hombre con traje de negocios, quien siguió de pie en el mismo lugar, con una sonrisa maliciosa, dijo que sí. Y lo conoció inmediatamente después de esto. Un hombre con traje de negocios levantó la mano, apretado en un puño a su cara, inclinando un poco la cabeza hacia abajo. Cerrando los ojos tosió varias veces. Después de lo cual estrechó la mano de DOC, inclinándose un poco hacia adelante, y expresó seriedad en su rostro, diciendo que era el presidente de Guido Island.
Estás Heng Hao mientras el protagonista le da la mano. También me incliné un poco hacia él. Y pensé en las palabras que dijo. Y debería morir hace mucho tiempo. Y esto es una especie de tontería. En el mismo momento, la reina de belleza, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo, esperaba con una mirada engreída llena de desprecio. Y dijo que no era exactamente un rey, pero era el jefe de un grupo de personas. Por eso terminó aquí. Y Zhou Hao giró bruscamente la cabeza hacia un lado con gran disgusto y desprecio en sus ojos. Abrió la boca de par en par, diciendo que debería calmar con sus reyes. Y no están en Josías. Ahora mientras DOC veía todo lo que estaba sucediendo, giró la cabeza un poco hacia un lado y estiró la mano hacia adelante, mirando al frente, con una mirada sorprendida e interesada. Inmediatamente después de esto, Huo se volvió bruscamente hacia la mesa y agitó su mano frente a él. Poner dos hacia adelante y agacharse un poco, con una expresión insatisfecha en su rostro. Su boca bien abierta. Gritó que esta es la era de la democracia liberal. Y pide detener estos juegos. La ventana de notificación del sistema mostró las características generales de Yu Han. El personaje de Hou mientras DOC estaba detrás de él, con sus brazos colgando a sus costados. Viendo al protagonista bruscamente, giró la cabeza hacia un lado. Y con gran interés y sorpresa, miré hacia adelante al insatisfecho Tuo. De pie allí y pensé que exactamente. Es un político que sobrevivió a un escenario. En el edificio de la Asamblea Nacional. Por lo general en este punto de la novela, Yubido fue engullido por monstruos y todos allí murieron. Pero resulta que, esta vez en algún lugar con suerte. Mientras que la ventana de notificación del sistema notificó que la constelación de los calvos. El general de justicia odiaba esta encarnación. Huo se paró en su lugar, esperando con disgusto y desprecio obvios. Mientras Deo se lo miraba y pensaba que, ¿quién es este experto en manipulación del gobierno? A otras constelaciones claramente no les gusta. Mientras que la notificación del sistema Ventana anunció que la constelación del mar, dios de la guerra furioso con los políticos corruptos de Josyan. En este momento, la reina Higano, quien estaba sentada en la mesa, se volvió ligeramente hacia un lado. Estiró la mano frente a ella. Y con una expresión benévola en su rostro, sonriendo un poco mirando hacia adelante, diciendo que Li Suqian también era con ellos hoy. Y la reina de los errantes estaba sentada en su casa, cruzando los brazos sobre el pecho. Así que John se sentó en su asiento, con sus manos se cruzaron sobre su pecho, mirando hacia adelante a través de su máscara con una mirada medicinal. Mientras la reina de belleza continuó diciendo que se unió por razones similares. Deo se separó en su lugar con la cabeza un poco gacha y miró al frente, con una expresión despiadada en su rostro. Como Hiwan continuó diciendo que ella no sabe si León es consciente de ello. Pero ella se llama la reina errante. En el mismo momento en que DOC lo movió a una silla, lentamente se sentó en él, diciendo que capturarían el saludo. Y deberían decir por qué lo llamaron. Y enfermo, que ya había tomado su lugar. Sosteniendo sus manos en sus rodillas, doblados juntos dijeron que querían celebrar una reunión. Identificar a los representantes. Para participar en el escenario 6. Y todos los demás presentes. Escuché atentamente su conversación. Tomando sus lugares inmediatamente después de esto. Yohu inclinó la cabeza hacia adelante y cerró los ojos.
diciendo que los líderes de las facciones más fuertes en el alma se había reunido aquí. Incluso si el gobernante de él fuera tan. Entonces sí había pocos subordinados. Pero dada su contribución al guión, insistí en invitarlo y debería ser honrado. Mientras DOC se sentaba en su asiento y giró la cabeza ligeramente hacia un lado. Espero escuchar con interés por su historia. Luego el protagonista inclinó un poco la cabeza a un lado y cerró los ojos, sonriendo un poco conteniendo su insatisfacción, diciendo que así es como realmente es. Y pensé que las palabras fuertes de una persona que no había aparecido en ningún escenario dolió. Huo se sentó en su lugar, y con sus brazos se extienden hacia los lados. Esperaba con una expresión seria en su rostro, su boca bien abierta. Y sigue diciendo que volverá a suceder. Y ha llegado el momento de romper los grilletes de estos cimientos salvajes de nuevo, incluso si temporalmente tuvieron que volver al pasado. Sin embargo, durante la Guerra General, eran y siguen siendo ciudadanos respetuosos de la ley, viviendo según los principios del contrato social. Y DOC, que estaba sentado a su lado, giró la cabeza en su dirección, y escuché sus palabras, con una expresión insatisfecha en su rostro. Inmediatamente después de Huo, girando la cabeza hacia un lado, continuó diciendo con la satisfacción que, por lo tanto, deberían elegir los participantes en el próximo escenario democráticamente. Y DOC, que estaba sentado en su lugar, miró hacia un lado con condena obvia, pensando que esto era una completa tontería, y simplemente les lanzó términos fuertes de sociología para sonar más convincente. Mientras He ganó sentada en su lugar, preguntó que de qué manera. De una manera democrática, entonces Yo-Ho, continuando girando hacia un lado, dijo que ya había dicho que sería mejor para distribuir los asientos, en proporción al tamaño de las facciones. Y enfermo quien escuchó esto, quien estaba sentado en su lugar. Puso su mano sobre la mesa. Y miré hacia adelante, con una expresión tranquila y moderada en su rostro. Hablando de eso, Jido tiene una superioridad numérica notable. Y esta no es la propuesta más justa. En la mesa, donde los demás estaban sentados, había varios platos de carne seca, así como un plato de galletas. Mientras tú seguías diciéndole a Yanil que hiciera eso. No debería molestarlo. Y todos son residentes de la hermosa Corea del Sur. Y no importa cuántas personas. ¿De qué grupo irá inmediatamente después de eso? Inclinó un poco la cabeza hacia adelante. Puso su mano frente a él, con una mirada seria y desaprobadora, diciendo que, incluso si se abalanzó sobre su mente, y pasó al siguiente escenario. Al final todos tendrían que enfrentarse a esos extranjeros. Y no importaba cuál sería este grupo. La situación será la misma para todos. Y aparentemente, quiero sumergirme en luchas internas, frente a un enemigo obvio. Se gira sentado en su asiento. Y sonriendo maliciosamente miró hacia adelante con una mirada engreída, diciendo que si no hay diferencia, ¿quién debería ir? Tampoco tiene sentido dar el grupo más grande. Más asientos. Huo continuó poniendo su mano hacia adelante y tosiendo. DIJOS. La democracia es el gobierno de la mayoría y nada más. YDOC. Quien estaba sentado en su lugar de repente lo interrumpió, bajando un poco la cabeza y cerrando los ojos. Levantando la mano, preguntó cuánto tiempo más iban a alargar esto. Hablar inmediatamente después de esto. Giró la cabeza ligeramente hacia un lado,
con una mirada segura y seria, llevándose la mano a la cara, y dijo que en general no vio ninguna razón para elegir a nadie. Y deja que todos los que querían ir. De repente DOC se volvió bruscamente hacia un lado y enfermo. ¿Quién estaba sentado en su lugar? Lo miró con una expresión tranquila en su rostro. Hasta que la voz de alguien dijo que lo querían así. Pero las circunstancias habían cambiado. La reina de belleza se sentó en su asiento y levantó la mano un poco más alto, poniéndolo frente a su pecho. Y miré hacia adelante, con una expresión seria y tranquila en su rostro, diciendo que el número de participantes, porque este escenario fue limitado. Y el protagonista esperaba con una gran sorpresa. Y en el razonamiento de comprensión sobre las restricciones. Inmediatamente después Ji-wan continuó diciendo que el Tokide envió un mensaje a todos los reyes. Pero aparentemente no llegó. Y DOC se sentó en su asiento con una expresión sorprendida e incomprensible en su rostro, mirando hacia adelante en varias ventanas de notificación del sistema, que de repente apareció justo frente a él, quien anunció que el comienzo, alineación del Soul Dome, eran 10 personas, y que la alineación podría aumentarse subsecuentemente, gracias a la éxito alcanzado por los enviados de las encarnaciones. Al pasar el escenario, el protagonista esperaba con una gran sorpresa. Y pensé que para eso era esta reunión. Razonamiento que, a diferencia de las encarnaciones ordinarias, ¿quién experimentó el horror genuino del escenario? Los reyes entienden claramente lo importante que es participar en el escenario. Desde el principio, todas las personas presentes en la tienda se sentaron en la mesa con una expresión salvaje en sus rostros. Y DOC continuó pensando que creían que, si enviaran a más de su gente, el progreso en el escenario inclinaría la balanza a favor de su facción. Razonando que al final, esta reunión solo fue necesaria para crear superioridad sobre los competidores. Ji-wan miró hacia un lado con una arrogante expresión segura de sí misma, abriendo la boca de par en par, diciendo que su ilusión debería desaparecer. Y como sabemos, hay muchos japoneses en el área del escenario, lo que significa que los herederos del poder tendrá una ventaja histórica. Hyun inclinó un poco la cabeza hacia abajo y miré hacia un lado, con una expresión claramente insatisfecha en su rostro, diciendo que deberían ir. Y Beach tiene más experiencia en las guerras con Japón. En el mismo momento, la reina de belleza dijo que se jacta mucho de Beach. Pero su patrocinador viene de la era del atardecer de este reino. Y Tujo extendiendo su mano frente a él. Esperaba con ansias con una mirada insatisfecha y despectiva. Su boca bien abierta, diciendo que están llevando algún tipo de tontería. Y su gente debería ir, y cómo podría ser de otra manera. No está hablando de estas tonterías con. Se gira sentado en su lugar, inclinando ligeramente la cabeza hacia abajo, y levantó la mano, cerrando los ojos, con una expresión insatisfecha en su rostro, diciendo que deberían parar. Y primero necesito calmarme, mientras seguían discutiendo, y decir que no se atreve a llamar a esto tontería. DOC se sentó en su asiento con las manos cruzadas contra el pecho, y suspiró pesadamente, esperando con gran sorpresa e interés. En Soo-Jun sentado a un lado, quien simplemente estaba mirando en silencio lo que estaba pasando, mientras intentaré calmar a los demás. La reina errante miró hacia otro lado con una mirada maliciosa, lleno de desprecio,
Y DOC pensó que esta era una mirada extraña. Y ella quería que él lo manejara personalmente. DOC se sentó en la mesa, con una expresión arrogante en su rostro, y con sus brazos cruzados sobre su pecho. Miró hacia abajo a las placas temblorosas, después de lo cual se levantó bruscamente de su asiento. Y dijo eso, no tenía sentido que se calentaran. Argumentos todavía. Y el resto de los presentes de repente se calmaron. Todos distraídos por un pie en una bota negra. Pisoteó el suelo con enorme fuerza, sacudiendo todo alrededor. Y el protagonista continuó diciendo eso porque DOC. Se sentó en la mesa y tomó una galleta. Llevándolo a su boca, miró hacia un lado, con una expresión tranquila y seria en su rostro, diciendo que el último rey aún no había aparecido. Y Huo miró en su dirección, con gran sorpresa y malentendido, apoyando sus manos en la mesa. Inmediatamente después de esto, el protagonista mordió parte de la galleta con sus dientes y lo cubrió con migajas. En el mismo momento, una explosión ocurrió en la tienda con un gran rugido. Y todos los presentes fueron grandiosos, sorprendido y asustado por lo que estaba pasando. Mientras fragmentos de piedras y polvo volaban hacia un lado. La ventana de notificación del sistema. Notificado sobre el escenario principal. No las 6 lo desconocido. Sus características y condiciones. La ventana de notificación del sistema notificada sobre un escenario de caza de serpientes. Sus condiciones y características. La gente mira el humo que sale de los edificios. Reina Jaiwan Yasun Ken Jomil. Dule Suyai. Mira con sorpresa la explosión que acaba de ocurrir. El hombre tose, se inclina hacia adelante y pregunta qué era. La sombra del zapato de otra persona cae sobre su espalda. La bota pisotea bruscamente al hombre, haciendo que abriera los ojos por sorpresa y dolor. El hombre grita y Yun Yuk está de pie encima de él. La reina Jaiwan se levanta de la mesa redonda y quiere decir algo frente a todos sus participantes. Ella llama a Hun, llamándolo el Rey Supremo. Él espera con toda seriedad y confianza. Contra el fondo del cielo nocturno. Dirigió su mirada a Diagya. ¿Quién estaba girando la moneda en su mano? Masticando sus mejillas por el estrés. John dice que anunciará esos. ¿Quién participará en el próximo escenario? Mirando la hostilidad del héroe con. ¿Y si a alguien no le gusta algo? Deja que todos hablen de ello rápidamente, dijo el personaje principal, haciendo que todos los reyes caigan en un estupor. Y permanecer en silencio él.